Cualquier Bueno, cosa nos dicen por letra, si nos están escuchando, que es muy importante. Ustedes saben que ya hace, esto creo que es el cuarto año, donde el Señor nos viene hablando de distintas palabras y distintas cumplimientos a través de la palabra que debemos realizar, ¿no es cierto? Recordamos cuando pasada la pandemia, creo que fue el tiempo de hacer su voluntad, ¿no? Todos recordamos eso. Después el Señor nos pone en el corazón que es tiempo de ser barro en sus manos, ¿no? O sea, primero su voluntad, ¿no es cierto? Sabemos que aquel que heredera el reino de los cielos es aquel que hace la voluntad del Padre, nos decía Jesús, ¿no es cierto? amén, Y ser barro en sus manos significaba ponernos en las manos de Cristo para que ser moldeados por Él, para ser de alguna manera transformados. Esa vasija vieja, esa vasija rajada que viene con una vida totalmente tormentosa, bueno, el alfarero, que nuestro Señor Jesucristo es el que vuelve a formar esa vasija. amén, En el año 23 habíamos proclamado el tiempo de la reedificación. ¿Qué quiere decir? El tiempo de la reedificación nos habla de cómo debemos edificarnos unos con otros, cómo la iglesia debe de alguna manera edificarse, cómo debe transformarse en iglesia, ¿no? Y reconstruir todo aquello que en de algún modo podía estar podría estar mal edificado. Esto es como la construcción de una casa, ¿no es cierto? Necesitamos elementos para edificar de una manera correcta, ¿no? Plomada, necesitamos el hilo, necesitamos el nivel, bueno, y la palabra es lo que nos ayuda a construir nuestras vidas como cristianos, ¿no es cierto? amén. Y ahora en un ratito vamos a soltar otra palabra que Dios puso en nuestros corazones. Este año ha sido más compartida con la pastora, ¿no? Lo veníamos charlando y había muchas, no coincidencias, sino muchas afirmaciones, ¿no? Muchas, ¿cómo se dice cuando uno confirmación, ¿no? Confirmaciones. Creemos que es confirmación del Padre y bueno, podemos llegar a que hay una nueva proclama que no es un año, sino un tiempo, ¿no? Aún por eso sigue el tiempo de hacer su voluntad, el tiempo de ser barro en sus manos, el tiempo de reedificar, ¿no? Y cuando hablamos también de reedificar, hablamos de reedificar nuestro templo, ¿no es cierto? Nosotros mismos. Ustedes saben que la iglesia no se trata de un templo, de un edificio, se trata de personas, ¿no? Eso es el sentido de la iglesia, no es lo que nos afirma Cristo, ¿no? El apóstol Pablo en la carta de los Efesios nos muestra, esto estaría bueno tomar nota, pero como yo la tengo, la prédica la tengo ya más o menos escrita, yo se las voy a mandar cuando termine el culto, se los voy a mandar a cada uno por WhatsApp, para que la puedan tener, así no pueden prestar atención y después escribimos todo o remarcamos lo que resalta, ¿no es cierto? Pablo en la carta de los Efesios, en el capítulo 5, nos habla de lo que es el amor a Dios sobre todas las cosas, ¿no? Y del sometimiento, ¿no es cierto? Cómo nos debemos someter y respetar, ¿no? Y Pablo, primeramente, es una comparación, ¿no? Si se habla maridos, tengan en cuenta a sus mujeres, mujeres tengan en cuenta a sus maridos, o sea, que los respeten, pero hablamos de un respeto, no de un autoritarismo, sino de que haya una autoridad, ¿no es cierto? ¿Por qué dice todas esas cosas? Respeten a sus mujeres, mujeres respeten a sus maridos, maridos respeten a sus mujeres. ¿Por qué? Porque hace la comparación de que Cristo como cabeza, así ama a la iglesia, ¿no es cierto?
Y entonces ahí nos habla de lo que es la iglesia gloriosa, la iglesia que ya no se divide, la iglesia que es única, la iglesia que es la iglesia de Cristo. Siempre decimos, no es la iglesia del pastor fulano, o no es la iglesia de los bautistas, no es la iglesia de los pentecostales, no es la iglesia de los nazarenos, es la iglesia de Cristo, ¿no? Ustedes recuerden, cada denominación es una división, ¿no? Y en este tiempo, la iglesia gloriosa no puede estar dotada de divisiones. O sea, se tiene que referir directamente a lo que Cristo quiere, a lo que Cristo nos dejó plasmado, ¿no? Y a los que los apóstoles, a través del Espíritu Santo, pudieron darnos estas pautas para que nosotros podamos crecer de la manera correcta. A veces creemos que la iglesia es un lugar de reunión, un lugar donde nos juntamos, cantamos, glorificamos, que está muy bueno todo eso, pero nos olvidamos que también nosotros mismos somos una iglesia, cada uno de nosotros somos un componente del cuerpo de Cristo, ¿no es cierto? Es importante congregarse. ¿Por qué? Porque es importante congregarse, porque el cuerpo se mueve uno solo hacia un lado, hacia el otro. Pero también, cuando no estamos en la congregación, tenemos que ser de alguna manera iglesia, ¿no es cierto? Hay algo muy fundamental, ¿no? Yo el otro día escuchaba una cosa que era muy curiosa. Muchas veces hablamos de la iglesia en la calle, la iglesia tiene que estar en la calle, y yo creo que no se trata tanto de tener una iglesia, de hacer tantos eventos donde ponemos luces de colores, ponemos conjuntos, ponemos un montón de atracciones para que la gente venga, que no está mal, está buenísimo. Pero fíjense en lo que yo escuchaba, decía, ¿y nosotros cuánto podemos estar en un culto dentro del templo, ¿no? ¿Cuánto podemos estar? 6 horas. Nosotros estamos 4 horas, calculemos. ¿Cuánto podemos estar? 6 horas. El resto, si somos iglesia, el resto estaríamos en la calle y estaríamos transmitiendo la palabra a quien se nos presente, a quien Dios nos ponga en el camino. El otro día hubo un ejemplo muy claro que nos pasó. Estábamos saliendo de la playa y empezamos a hablar con un matrimonio, ¿no? Y empezamos despacito a charlar cosas y terminamos hablando ¿de quién? Del Señor Jesucristo. Fíjense en cómo nosotros como iglesia, cuando no estamos congregados, cómo tenemos que actuar. Tenemos que buscar la oportunidad, tenemos que saber que Mateo 28 no pasa dentro de un recinto. Mateo 28 pasa fuera de la iglesia. Nosotros tenemos que ir, buscar, hablar de la palabra, hablar de Cristo. Y esa sería la función más correcta de lo que se podría denominar iglesia, ¿no es cierto? Yo rescato en Efesios 5, perdón, el versículo 26. Después que habla de todas esas cosas, Pablo, sobre cómo debemos ser con nuestras esposas, cómo nuestras esposas deben ser con los maridos. Fíjense en Efesios 5:26, dice, para santificar, o sea, todas esas cosas, el amor, ¿no? Amar a nuestras esposas como Cristo ama a la iglesia. ¿Para qué? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosas semejantes, sino que fuese santa y sin mancha. Amén. Lo que nos está transmitiendo el apóstol, que nosotros debemos llevar la iglesia en esa dirección, en la dirección de ser, que sea una iglesia que podamos podemos presentarnos delante del Padre, ¿no? Que es la iglesia gloriosa, aquella gloriosa. O sea, la palabra gloriosa nos habla de que está amalgamado con el Padre, porque la gloria es del Padre, ¿no es así? Entonces, la iglesia gloriosa es la iglesia del Padre, la iglesia de
Cristo. Amén. Por eso las divisiones hoy en día no se trata de que soy esto, soy el otro, no. Se trata que seamos de la iglesia de Cristo. ¿Y cómo hacemos una iglesia que pueda ser santificada? Una iglesia que no tenga mancha, una iglesia que no tenga arruga. Lógicamente, nosotros como ministros debemos guiar de esa manera. Debemos guiar. Por eso a veces somos insistentes. O sea, tenemos la necesidad de saber quién se congrega, quién no se congrega, quién pertenece al cuerpo, porque también hay un trabajo en común, hay un trabajo que debemos llevar a cabo, que es el rescatar almas y hacer que esta iglesia funcione de la manera que nos indica el apóstol. ¿Amén? Fíjense, yo acá tengo unos puntos señalados, quédense tranquilos porque esto yo se los voy a mandar. Dice, la iglesia es el cuerpo de Cristo, o sea, todas las personas que aceptan el don de la salvación de Cristo y siguen sus enseñanzas. Amén. Es el primer punto que debemos ver. Acá estamos viendo cómo conformamos la iglesia, ¿no es cierto? Después vamos a dar un mensaje sobre todas estas cosas. Esto es a título de enseñanza, pero al final esto nos va a traer un mensaje. En el punto 2, es mucho más que un edificio. En la Biblia, iglesia nunca se refiere a un edificio, siempre se refiere a las personas. Amén. 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 Como tercer punto dice, la iglesia es el conjunto de personas que confiesan a Jesús como su Salvador y Señor, ¿no? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. En el cuarto dice, se considera parte de la iglesia a todo aquel que ha respondido al mensaje de salvación por la fe en Cristo Jesús y decide vivir una vida de obediencia a los mandatos de Dios. Es importante que nosotros seamos obedientes con los preceptos que Dios nos pone a través del Evangelio y a través de las cartas paulinas, a través del apóstol Juan, a través del apóstol Pedro. O sea, nosotros debemos edificarnos, debemos a través, con la palabra, tenemos que transmitir o ser obedientes a lo que leemos y a lo que ponemos en práctica, lógicamente, porque la palabra no es solamente leerla, es ponerla en práctica y a raíz de eso ser obedientes, ¿no es cierto? En quinto lugar dice, pertenecer al cuerpo no significa una vida estática o pasiva, como cuando uno dice, descansemos en el Señor, como dice Mateo 11:28, ¿no? Esto se refiere a lo que nosotros cargamos, lo que está hablando Cristo en Mateo 11:28, las cargas que nosotros llevamos por transitar este mundo en la carne, ¿no es cierto? Pero esto se refiere a que nosotros, o sea, a lo terrenalmente, ¿no? Sino que debemos avanzar siempre edificándonos con la palabra, los unos a los otros. La gran comisión es la guía más exacta, Mateo 28:19, lo que veníamos hablando hace un momento. En el punto 6, muchos aún están con el velo delante de sus ojos, viviendo una confusión. Y todo lo que se les insta para bien, hasta lo ven como cosa del enemigo. A veces, muchas veces uno es insistente, porque Pablo mismo lo dice en 2 de Timoteo, debemos instar a tiempo y destiempo con la palabra, debemos reprender, debemos exhortar. Y eso no quiere decir que te estamos tratando mal, porque mucha gente lo toma como que los pastores a veces toman, cuando uno reprende o cuando uno insta sobre la palabra, lo toman mal. Y entonces dicen, no, en esta iglesia me maltratan, me voy porque acá no me están diciendo algo que no me gusta. Pero lo que no se dan cuenta es que lo que te están diciendo es para edificarte, para que vos tengas asegurada la salvación, ¿no? Porque uno tiene asegurada la salvación cuando sabe que en el Espíritu Santo es el que está dominando tu mente para que vos puedas ser de alguna manera rescatado y no que sea una mente a la deriva que hace lo que quiere, ¿no?
La conciencia que nosotros tenemos en nuestro ser es lo que nos martilla constantemente qué es lo bueno y lo malo que tenemos que hacer. A veces hay pastores, hay líderes que están también para cumplir esa función de conciencia. Es decir, yo te aviso, hermano, esto, tienes que ir por este camino, tienes que hacer esto. ¿Por qué tenés que venir al culto? Y porque tenés que edificarte, tenés que aprender. Porque justamente si querés ser parte de la iglesia gloriosa, no vas a ser parte viniendo, escuchando, yéndote, no servir. O sea, eso no es parte de lo que estamos tratando ahora. La iglesia gloriosa se trata de poder no solo edificarnos, de poder servir. Dice que tampoco, yo recién les decía, no tenemos que estar inmóviles. No podemos estar quietos. Nosotros tenemos que transmitir a las personas, así, aunque sea una causalidad, una casualidad, quieran llamarlo casualidad, que pasa gente por la calle y de pronto terminás hablando de cualquier cosa y terminás hablando de Cristo. Eso es fantástico y eso es Dios quien lo hace, ¿no? Porque nosotros el otro día no nos imaginamos que íbamos a terminar hablando con esta persona de Cristo, ¿no? Y quizás en ese momento, no sé si irá a una iglesia o no, pero la semilla está plantada. Cuando la semilla está plantada, en algún momento tiene que crecer, en algún momento tiene que explotar, que cuando ustedes saben que las semillas pueden durar muchísimo tiempo en forma latente, tienen vida, ¿no es cierto? Pero cuando vos la germinás, cuando vos la pones en la tierra, la semilla muere, se explota, y cuando muere, empieza a nacer ese gran árbol para dar el buen fruto. Amén. ¿Se entiende lo que digo? Es muy importante, ¿no? ¿Qué comparación que nosotros a veces hacemos, ¿no? Con el fruto, con la semilla, pero sin embargo, la semilla hace ese trabajo. Es fantástico. Entonces, hay muchos que están con el velo puesto, aún. Sigue el tiempo y el velo está puesto, ¿no es cierto? O sea, y no entendemos que realmente la iglesia tiene una dirección totalmente distinta a veces a lo que creemos. A veces creemos que la iglesia venimos y vamos a ser sanos, que vamos a ser prósperos, pero lógicamente que eso está expresado. Dios lo expresa cuando dice, poner primero el reino de Dios y su justicia, y el resto vendrá por añadidura. Nos habla de las necesidades básicas que tiene el ser humano. A vos no te va a faltar, mientras vos pongas el reino de Dios y su justicia, no te va a faltar. Después si querés tener una casa, querés tener un auto, tenés un sueño personal, lógicamente Dios te va a ayudar, pero va a depender mucho también de tu esfuerzo, porque tenés que trabajar. O sea, las cosas no vienen de arriba solamente gratis. El labrador. O sea, no puede haber ningún ministro que te saque de la iglesia. No puede, no existe, porque el labrador es Dios. Cristo es la vid y nosotros somos los pámpanos. Mientras permanezcamos en la vid, esos pámpanos van a ser el fruto que Dios le gusta, el fruto que Dios quiere. Amén. ¿Se entiende? Amén. Eso no era un punto, el 6, era una acotación de lo otro. Ahora sí, el punto 6, o sea, el punto 6 que yo dije que muchos están con el velo, eso es una acotación del otro. Así que el punto 6 es que la iglesia es el propósito de Dios en Cristo Jesús, y en la cual debemos vivir en santidad y obediencia, sobre todas las cosas, ser imitadores de su Hijo. Acá tenemos estos puntos que nos dan cómo se forma la iglesia de Cristo, cómo es la iglesia de Cristo. Y hay 3 puntos fundamentales que nos muestran de qué manera la iglesia cumple el propósito para lo cual fue creada, ¿no es cierto? El primer punto es mostrar al mundo o mostrar a la humanidad, ¿no? El poder del amor de Dios. Sí, el amor de Dios es un poder, ¿no? Porque uno dice, no, muchos pueden decir, no, pero el poder de Dios, ¿no es cierto? Sabemos que Dios, pero
es más, fíjense cómo está implantado acá, ¿no? Es poder mostrar el poder del amor de Dios. ¿Qué quiere decir? Que el amor es poderoso y Dios es amor. ¿Se entiende? Amén. Eso lo vamos a encontrar en Efesios 5, del capítulo 25 al versículo, perdón, Efesios capítulo 5, del versículo 25 al 27. Nos va a hablar, nos muestra el poder del amor de Dios. El segundo punto es crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. Esto es importante, porque nosotros, todas las vivencias que nosotros vivimos y con lo que nosotros luchamos, con nuestra propia carne, todo el tiempo, ¿no? Uy, no, que no me alcanza esto y quiero lo otro, y es pelear con la carne, o me peleo con aquel que me miró mal, o no sé, eso es pelear con la carne todo el tiempo, ¿no? Y nosotros como iglesia, una de las características más importantes es crecer juntos y afirmarnos espiritualmente. Quiere decir que nosotros dejamos la carne, crucificamos nuestra carne los 365 días del año y hacemos que el espíritu crezca, ¿no? Que nos vivifica, ¿eh? El espíritu nos da vida, es a través de la sustancia que es Cristo, nos da esa promesa tan grande que tenemos de la salvación, ¿no es cierto? Y eso es lo que una iglesia tiene que hacer, afirmarse espiritualmente. Esto lo vamos a encontrar en dos capítulos, en Hechos 2:42, o sea, Hechos capítulo 2, versículo 42. Yo lo puse así para que no se haga más largo, pero después búsquenlo y van a ver esto que yo después les envío. Y Gálatas 5, 22 al 23. O sea, Gálatas capítulo 5, del 22 a 23, nos habla de la afirmación espiritual que debemos tener. Y como tercer medida para ver lo que es la iglesia de Cristo, y es una de las más importantes, lo vamos a encontrar en Romanos 11:36, es glorificar y exaltar a Dios. Y cuando hablamos de glorificar y exaltar a Dios, lo hacemos en todo tiempo, en todo momento y en todo lugar. Ya sea tiempos buenos, prósperos, ya sean tiempos medios o tiempos totalmente malos. La idea es que si vos sos parte de la iglesia de Cristo, tenés que glorificar y exaltar a Dios, cual fuera tu circunstancia, cuál fuera el momento que estés viviendo, no importa el momento, sino darle toda la gloria a Dios. Señor, hoy tuve un mal día, pero te doy la gloria. Señor, hoy tuve un día maravilloso, pero solamente tú lo pudiste haber hecho. Amén. Entonces la gloria es tuya. ¿Entienden, hermanos? Es muy importante estos 3 puntos, ¿no? Crear juntos, crecer juntos y primero mostrar al mundo el poder del amor de Dios, crecer juntos y afirmarnos espiritualmente, y glorificar y exaltar a Dios, ¿no? Ser parte de la iglesia es estar en Cristo Jesús, como lo hemos hablado no hace mucho, ¿no? Ser coherederos y ser adoptados como hijos del Padre. Amén. O sea, con todos estos tips que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Hay algo que nos dice, que nos está hablando el Señor. Esta es la manera que nosotros tenemos que ser iglesia, ¿no? Acá nos habla de congregación, acá nos habla de servicio, acá nos habla de darle la gloria a Dios, nos habla de que... Claro, se habla de la gloria a Dios, y eso es lo que nosotros tenemos que poner énfasis en estos tiempos. Y el Señor, hay una palabra que nos está dando, que es la palabra que se va a soltar. Es la palabra que vamos a soltar. Es la palabra que se suelta para el año 2024. Claro. O sea, es una continuidad. Esto tiene que permanecer en nosotros, no es que es un tiempo, año, claro, no. Totalmente. Nosotros, Dios nos va marcando cosas y las vamos juntando, ¿sí? Las vamos juntando. Como dijo el pastor al principio,
lo del barro, lo de la voluntad, del barro y reedificación. ¿Sí? La reedificación, ¿sí? Y hoy nos habla de esto, de esta palabra que se va a soltar. Claro, recíbanla. Esta es una palabra, presten mucha atención, que recibe el profeta Jeremías para el pueblo de Israel y Judá, ¿no? O sea, pero todos sabemos que el carácter de Dios, o sea, acá muestra claramente el carácter de Dios, qué es lo que quiere. Sabemos que Israel va a tener su momento con Dios porque es el pueblo. No, son dos cosas distintas, lo que es la iglesia y lo que es el pueblo de Israel, que es el pueblo de Dios. Que en su momento el pueblo de Dios tendrá la oportunidad de redimirse, ¿no? Pero esta palabra nos muestra el carácter de Dios, qué es lo que quiere no solo para el pueblo de Israel, sino para su iglesia, ¿no es cierto? Y lo vamos a encontrar en Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. Dice la palabra: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestra alma. Mas dijeron, no andaremos. Puse también sobre vosotros atalayas que dijesen, escuchad el sonido de trompeta, y dijeron ellos, no escuchamos. Por tanto, oíd naciones, y entended, oíd iglesia, entended, oh congregación, lo que sucederá. Oye tierra, he aquí yo traigo mal sobre este pueblo el fruto de sus pensamientos, porque no escucharon mis palabras y aborrecieron mi ley, ¿no? Y fíjense, no es la ley que se está aborreciendo en este momento, sino la gracia. Y ustedes saben que cumplir los mandamientos es cumplir la gracia. Amar al prójimo, amar a Dios sobre todas las cosas y amar al prójimo como a ti mismo es cumplir la gracia. Y hoy mucha gente se está desviando, ha desviado sus caminos, se han ido por otras sendas, ¿no es cierto? Y lamentablemente, esto, lógicamente, acá habla de un juicio sobre el pueblo de Israel, pero ¿cuál es el juicio? Y el juicio va a ser la tribulación, ¿no es cierto? La palabra dice que para que aquel que guardara estas cosas, ¿no? En uno de las iglesias dice, yo los salvaré de la prueba. ¿Qué quiere decir? Que si nosotros no estamos, digamos, siendo esa iglesia gloriosa, esa iglesia que Pablo nos expresa en Efesios, podemos pasar cosas muy, muy problemáticas que ustedes ya saben, ¿no? Ya ahí entra el Apocalipsis. Pero por eso el Señor nos alerta, iglesia, volvamos a las sendas antiguas. Y ojo, no estamos, porque muchas veces se dice, tenemos que volver a la iglesia primitiva. Volver a la iglesia primitiva, hay dos formas de interpretarlo. Volver a lo que era antes, porque ¿qué pasa? La iglesia primitiva, después que pasó la iglesia primitiva en el año 300, ¿qué pasó? La iglesia empezó a tomar un desvío, una división de cosas, se empezó a dividir y a hacer cosas que nada tenía que ver con lo que nosotros hoy estamos hablando en Efesios, en todas las cartas paulinas, en la carta de los apóstoles y en el Evangelio. No tiene absolutamente nada que ver lo que pasó. Quizás sí, podemos decir que podemos volver a la iglesia primitiva para simplemente verificar que de ahí tomemos un rumbo correcto. Nosotros cuando venimos a la iglesia tenemos un primer amor, ¿no es así? Lo que Dios nos está hablando también a través de esta palabra, ¿sí? Es al pueblo de Dios. Si bien esto era en el tiempo de la ley, ¿sí? Hoy estamos en el tiempo de la gracia, pero Dios vino para hacer cumplir la ley, Jesús vino para hacer cumplir la ley. No es que vino Jesús y puso gracia y bueno, y ya la ley no sirve más, no.
porque si no quedarían atrás todas las palabras que le dio a Moisés, ¿no? Y bueno, el Padre le mandó la ley, ¿no? Cuando fue a los 10 mandamientos, ¿sí? Y bueno, otras leyes las escribió el hombre, pero Dios hoy nos habla con gracia. Como también en ese tiempo, más allá de que había ley, también había amor, ese amor de parte de Dios, ¿sí? Ese amor que también perdonaba, ese amor que volvía a dar una oportunidad, ¿sí? Si no, ustedes recuerden la hermana de Moisés, cuando hablaba mal de Moisés con Aarón, ¿no? Que es lo que sobrevino sobre ella, ¿sí? ¿Y qué tuvo que hacer ella para volver? Volver a lo de antes, claro. Volver a lo de antes. Y hoy Dios nos está pidiendo volver a lo de antes. Recuerden que yo le envié un videíto a todos los de Rema, porque me pareció una palabra muy edificante, la del pastor, que hablaba de que nosotros hacemos nuestra propia ley en las cosas del Señor, claro. ¿No? Y Dios no quiere que hagamos nuestra propia ley, Dios quiere que hagamos lo que Él quiere que hagamos. Dios es un Dios que también te dice en su palabra, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que saber qué es lo que le agrada a Dios, conocer a Dios. ¿Y cómo nos volvemos a Dios? ¿Cómo volvemos a las sendas antiguas de Dios? Dice que Dios, el pueblo de Dios se había desviado de las sendas por la falta de justicia, ¿sí? Por la falta de justicia, se había desviado de la justicia de Dios. Y hoy fíjate cómo el mundo se está desviando de la justicia divina, ¿no? Aún la propia iglesia, el propio cuerpo, ¿para qué? Para seguir como nosotros queremos seguir, en caminos de idolatrías, en caminos de iniquidad, porque ahora la iniquidad está a flor de piel. Bueno, eso es lo que hablamos, que también la gente está con una venda en los ojos. Está con una venda, está con un velo. No quiere ver una realidad. Entonces, nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas. Como es cuando te dice, tomá los viejos rudimentos, y que un cristiano sin palabra es como un hombre desnudo, Claro. Un cristiano sin palabras, hermano, sin palabras, sin reservorio de palabras, es como un hombre desnudo. Entonces, nosotros tenemos que volver a las sendas antiguas, anhelar buscar de Él, anhelar ir en oración, anhelar buscar la justicia, salir de lo que es la iniquidad, salir de lo que nos parece a nosotros, lo que queremos nosotros, ¿sí? O como pensamos nosotros, ¿sí? Y no como piensa Dios. Hermanos, nosotros tenemos un libro que es la Biblia, y es totalmente el manual de instrucciones de la parte del cuerpo de Cristo, vos, yo, del ser humano, de aquel que conoce a Cristo, de aquel que conoce a Cristo. Entonces nosotros tenemos que saber cómo volvemos a las sendas antiguas. Los mandamientos son vigentes. Los mandamientos es ley. Es más, cumpliendo dos, cumplimos todos. Porque dice amar a Dios y amar al prójimo. Dice que con esos dos mandamientos, si nosotros tenemos la cualidad, tenemos el carácter de poder amar a otro, entonces ahí es donde estamos cumpliendo el resto de las cosas, ¿no es cierto? Eso es lo que nos... Igual la misma iglesia, hermano, la misma iglesia, vos sos la iglesia, yo soy la iglesia. Hermanos, en este tiempo, anoche íbamos caminando con el pastor, porque hemos entrado en unas caminatas nocturnas, acá tenés que caminar o caminar. Nada, y a mí me agarró un temor, hermanos, por todo lo que se está viviendo, pero no un temor de miedo porque le tengo miedo al diablo, porque le tengo miedo a esto, no, temor a Dios,
temor a Dios las cosas que están pasando, las cosas que realmente el Espíritu está hablando, el Espíritu te hace oír, el Espíritu te hace ver, y es como que te hace un ruido, un sonajero la cabeza. Hermanos, es tiempo de que la iglesia se pueda examinar, de que las personas se examinen, de dónde nos desviamos, para qué senda nos movimos, y qué senda dejamos, que es la fundamental, la de Dios, la del Padre. Claro. Y acá hay una cosa muy, muy clave que empieza diciendo el profeta, ¿no? Así dijo Jehová, paraos en los caminos, o sea, y mirad, y preguntad, ¿no es cierto? Porque a veces estamos carentes de la sabiduría de Dios, o carentes de lo que Dios nos quiere hablar y no lo entendemos, y entonces Mirá está hablando de que le está hablando la iglesia, amado, porque claro. La iglesia se siente cuando no se congrega, cuando hace lo que quiere, cuando está en la iglesia y hacen lo que quieren dentro de lo que es el espacio físico, claro. hablo, ¿no? Dice que sencillamente por causa que ellos en el tiempo de Moisés se creían que ellos estaban bien por el simple hecho de que estaban, mira, el pastor dijo que nosotros, uno de los puntos, ¿cuál era? Uno de los puntos era crecer y afirmarnos espiritualmente. Están hechos 2:42, Gálatas 5:22. Vos fíjate que en el tiempo de Moisés, cuando estaban con Moisés, estaban todos cristianitos, eran todos buenos. Pero salíamos de la iglesia y ¡pum! ¡Pam! Se fue al monte 40 días y se perdían. Enseguida armaban el becerrito. Sí. Vamos a tomar el becerro como que bueno, nos fuimos de asado y nos tomamos 50 cervezas, hermano. Eso es una idolatría. Eso es una idolatría. Eso Dios no lo quiere para nuestras vidas. Entonces, ¿por qué Dios dice, mejorá vuestros caminos? Y Dios le hace saber al pueblo, Dios nos está haciendo saber que hay cosas de las cuales nosotros hoy nos tenemos que arrepentir, ¿sí? De los desvíos, pero miren, sin embargo, ellos que creían que porque caminaban al lado de Moisés, de Aarón y de los levitas y de todo, ya estaba todo bien. Creían que todo eso era perfecto. Estoy al lado del pastor, yo lo ayudo al pastor, yo lo ayudo a la pastora, voy a la iglesia, diezmo, voy a la iglesia, limpio la iglesia, voy a la iglesia, canto, voy a la iglesia, traigo el agua, voy a la iglesia. No, hermano, eso no, eso no, no creamos que estamos seguros sencillamente por ¿cuánto tiempo antes? Y vos decís, sí, no hay que traer al pasado, pero vos lo hacías antes, ahora no lo hacís. Sí, seguro, pero hoy Dios nos está hablando de volver a lo que nosotros hacíamos. ¿Y sabés qué es eso? De volver a eso, a la pasión, al primer amor. Totalmente. Y fíjese cómo nos habla el Señor, ¿no? Dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos. ¿Qué camino? Hoy nos preguntamos, hace 2024 años, ¿no es cierto? ¿Cuál es el camino? Cristo, ¿no? Y mirad y preguntad por las sendas antiguas. ¿Cuáles son las sendas antiguas? Es el Evangelio, lo que Cristo nos dejó. Nosotros, fíjense cómo lo podemos relacionar, ¿no? A estos tiempos, ¿no? Y en las mismas sendas, en el mismo Evangelio, vamos a encontrar el buen camino, que es Cristo, y tenemos que ir por él, porque es la vida. Y fíjate, y hallaréis descanso para vuestra alma. ¿Quién nos da el descanso para vuestra alma? Jesús. Cristo. Fíjense cómo nos está hablando Dios. Por eso, hermanos queridos, hemos declarado
declarado que este es tiempo de volver a las sendas antiguas. Ese es el lema que tenemos durante este año, pero para siempre. O sea, nos gustaría, hermano, hermanos queridos, a los de Rema, que todos puedan compartir, que hagan un flyer personal y puedan poner, volvamos a las sendas antiguas. Nosotros dimos un adelanto, ¿no? Sí, nosotros se lo dimos. Y creo que está en la página de Rema. De Rema, se lo dimos. Así que bárbaro. Bueno, eso es lo que el Señor hoy nos quiso hablar. Sabemos que a veces nos cuesta, pero bueno, tenemos que poner énfasis. Este es un año nuevo, tenemos que poner todas las pilas, como se dice ahora, para poder empezar a seguir haciendo la voluntad, seguir siendo barro en sus manos, seguir reedificando, ¿no? Y ahora ir a las sendas antiguas. Amén. El camino es Cristo, y tenemos todo para poder caminar por Él. Eso es también volver también al primer amor, volver a muchas cosas que realmente la vamos dejando en el camino. Siempre a veces arrancamos la iglesia con todo, ¿no? Y después es como que nos agarra un desánimo, algo, y muchas cosas las dejamos por las bordas. No permitan eso, hermano, para su vida. El precio es alto, pero también el precio de salvación es mucho más alto. Ustedes tengan en cuenta que la salvación es lo más apreciado que nosotros como cristianos tenemos, como seres humanos, si lo quieren llamar así. Es lo más apreciado que tenemos. Y no nos podemos permitir perdernos de eso tan maravilloso que Dios tiene para nuestras vidas. Amén. Amén.